Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mientras la casa arde, dijo ante la ONU el que fuera presidente francés Jacques Chirac, nosotros miramos hacia otro lado. Este no es el caso de nuestros invitados de hoy, los artistas venezolanos Milton Becerra, quien nos propone una visión ecológica del arte, y de Pancho Quilichi, quien en sus paisajes de otros mundos nos invita quizás a refugiarnos en otros planetas. Y precisamente para hablarnos de su trabajo y de la exposición que acaban de inaugurar en la Maison de l'Amérique Latina, mano a mano o quizás línea a línea, Pancho Quilichi y Milton Becerra han sido tan amables de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes a ambos. Buenas tardes, Jordi. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Milton, ya en los años 70 denunciabas en tu trabajo la degradación de la naturaleza en las zonas suburbanas allí en Caracas, ¿no? En aquella época no se hablaba todavía de cambio climático. De ecología quizás, pero de cambio climático todavía no, ¿no? No se hablaba, pero se presentía que iba a cambiar todo de alguna manera. Sobre todo las situaciones nuestras, porque nosotros tenemos mucha vegetación alrededor de Caracas a la época, y nadie se ocupaba de ver ciertos lugares que ya estaban siendo degradados en proceso de degradación. Terrible, Y ¿no? eso fue lo que de alguna manera me motivó a mí para hacer ese tipo de acciones en la naturaleza. ¿Cómo reaccionaba la gente ante esas acciones tuyas? Bueno, no se las tomaban muy en serio, por supuesto. Eran fotos y fotos de la naturaleza con una intervención muy particular para hacer una señal en el tiempo sobre la imagen, y no le daban mucha importancia porque era algo completamente nuevo. Se había llevado a cabo ese tipo de acciones con otros criterios en Europa, como en Londres, o en los Estados Unidos, como nació el arte de la tierra, pero no eran la misma intención en ese momento. Para Pancho Quilichi, sus arquitecturas extraterrestres, si me permiten, quizás no son una invitación para que nos mudemos a otros planetas, visto lo que estamos haciendo con el nuestro. En todo caso, es más bien la proposición, no simplemente una propuesta interior, pues de un mundo interior. Yo no quiero decir que el mundo que yo propongo va a ser un mundo ideal, sino que hay capacidad pues para el sueño y el ensueño y la invención, la elucubración, es decir, como una estimulación para poder imaginar diferentes procesos que puedan llevarnos a otros mundos, ¿no? Es para mí una especie de vehículo subyacente, un poco interior, que, que, que pienso puede tener alguna repercusión dentro de los personajes y seres que atraviesan mi mundo, mi espacio. Es un mundo ideal, ¿no? Parece, al menos desde lejos, tus mundos. Son mundos mentales, son mundos que llaman un poco a lo que acabo de decir, a la elucubración, la interpretación. Si yo siempre digo que dependo mucho de lo que la gente siente y ve a través de estas imágenes que salen de un sitio profundo de mi ser, pero yo no sé cómo y no me lo explico tampoco.
Entonces, en esa especie de camino un poco vago, un poco incierto, se va afirmando poco a poco una idea de algo posible, ¿no? Para Milton Becerra, la naturaleza es un espacio sagrado, ¿no? Quizás hay una cierta huella del chamanismo en tu trabajo. Sí, eso, bueno, eso normalmente a través de la obra la gente siente ese tipo de situaciones. He estudiado lo que tiene que ver con el chamanismo, pero la intención no es directa sobre eso. La intención directa es la obra en sí. Siempre hay toda una guía a seguir cuando se procesa la obra. ¿Tuviste contacto con chamanes cuando estabas en Venezuela en los años 70, 80? Yo estuve más en los años 90 porque yo hice una expedición, una arte expedición al Amazonas en el año 92, que se realizó una exposición en Brasil sobre cuando fue la primera convención sobre la protección del medio ambiente. Entonces yo fui a Amazonas venezolano, pedí hacer un proyecto exterior y estuve durante un mes y medio con los Yanomami. Por supuesto que tuve experiencias directas con los chamanes. Ha llovido desde entonces, quizás ahora menos, ¿no? Con la sequía debido al cambio climático, pero bueno. Exacto. Permíteme que recuerde, Milton, que has nacido en el estado Táchira en 1951. En Caracas vas a estudiar Bellas Artes y que ya en los 70 vas a ser colaborador de dos grandes nombres del arte venezolano, Carlos Cruz Díez y Jesús Soto. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo llegaste a conocerles? ¿En la universidad, Llegué a quizás? conocer, primero conocí a Soto ya porque tenía cierto éxito, estaba empezando su éxito en Venezuela y el cinetismo estaba invadiendo el país de alguna forma. Y después tuve la oportunidad de conocer a Cruz Díez porque él estaba montando un taller en Caracas y en ese momento yo pedí a un amigo que si podía presentármelo, yo tenía una exhibición y pudimos llevarlo a la exhibición y él quedó encantado de la exhibición que yo tenía y yo pedí asistirlo y él me invitó a que fuera a su taller a asistirlo porque necesitaba gente que lo apoyara en su labor de la obra, pues. Es la imagen del taller del siglo XVI, ¿no? Del pintor que tiene como Nada que ver, muchos asistentes, ¿no? nada que ¿Cómo, ver. cómo era el taller de Cruz Díez? Es un taller que muy Mecánico, casi. contemporáneo, sí, muy mecánico, claro. No arreglaba carros, seguramente. No, No, pero tenía muchas llaves y muchas cosas, muchos utensilios para cortar, no, nada que ver con el pincel. me imagino. En los años 80, ambos decidís instalar, Milton y Pancho, os decidís instalaros aquí en París. Para Milton Becerra imagino que fue algo más natural, ya que habías creado unas obras que tú llamabas hexagonometrías. No creo que hiciera referencia al hexágono, como le llaman a Francia, ¿no? ¿O sí? Bueno, hacía referencia al hexágono, pero como la materia de lo que es la forma sagrada del hexágono, lo que es la flor de la vida. Como dicen, bueno, en Francia le llaman el Exactamente, hexágono también, ¿no? exactamente. Y después, bueno, el hexágono tiene tantas connotaciones y tanta simbología, pero yo caí ahí por estudios de la geometría en la naturaleza y en las culturas indígenas. Por Imagino que eso, En Francia te acogieron con los brazos abiertos gracias a esa obra, quizás, sobre el hexágono. posiblemente. Digamos también que Pancho Quilichi ha nacido en Caracas en 1954 y que eres hijo del arquitecto Antonio Quilichi. ¿De qué modo ha marcado tu trabajo el hecho de haber tenido al alcance de la mano desde muy niño la arquitectura? Pues sí, efectivamente Imagino que era. había una mesa de trabajo de tu padre. Sí, había eso en casa, pero también mi madre que tenía un taller, que mi madre era artista también, pero ella hacía objetos de papier-mâché. Y yo de niño me la pasaba, porque mis padres se divorciaron cuando yo era chico, muy chico creo. Entonces iba de una casa a otra y en una me sentaba en la mesa del arquitecto y en la otra en el taller de mi mamá, que eran colores, muchos colores, ¿no? Y hacía cosas, objetos con el papier maché. Después ahí en casa de mi mamá tuve un taller de herrería. Me puse a soldar porque mi ídolo era Tinguely y tenía 13, 14 años. Increíble tener a Tingley como Sí, héroe a esa edad, ¿no? ¿No te tentó seguir los pasos de tu padre en la arquitectura? Pues un poquito, porque en realidad yo no estudié la escuela de arte. Yo
empecé estudiando arquitectura, pero empecé a estudiar arquitectura porque quería en realidad estudiar en el Instituto de Diseño Neumann en Caracas, que es un instituto que en América Latina es conocido porque hay gente, por ejemplo, Gego fue profesor, Luisa Loifer, Richter, Loifer. Leufer, gente que salía también de la Bauhaus, y era un nivel muy, muy bueno, muy alto, y yo lo que quería era estudiar ahí, diseño, pues. ¿Y acabaste trabajando como diseñador? No, ¿eh? Sí, cuando salí del Instituto de Diseño, comencé a trabajar para la Universidad Nacional Abierta. Yo les hice el logotipo y les diseñaba los programas para los estudiantes y todo eso. Eso duró como 2 años, más o menos. Y esta cosmogonía que estamos viendo que diseñas para tus cuadros tiene mucho de científico, ¿no? La geometría es una manera de ir más allá del arte geométrico. Aunque seas, me imagino que te sientes hijo de esa línea de arte geométrico, has querido ir más allá, ¿no? Con tus cuadros, con tus trabajos. Sí, bueno, mucho porque yo salgo del dibujo, ¿ah? Y la visión del espacio, pues yo abordo el espacio, me gusta el espacio, y a través del dibujo caí en los sistemas de perspectivas, es geometría en el fondo, porque para resolver ciertos problemas de formas en el espacio con la perspectiva hay que meterse en la geometría compleja, pues. Y bueno, nada, como dicen los franceses, de fil en aiguille, parce que c'est des fils et des aiguilles peut-être, mais todo esto me llevó a interesarme a varias cosas diferentes, la geometría sagrada, como Milton, un momento dado, la simbología, la arqueología. Al momento dado me interesaba muchísimo les envois de Rome avec ces aquarelles fabuleuses des gens qui faisaient des études. Perdón, hay que hablar en español. Y entonces, ahorita me encuentro con que lo que me interesa es la ciencia, pues sí, sí. La ¿Qué ciencia. decía tu padre cuando vio tus dibujos? No decía qué lástima que no se puedan construir, ¿no? Porque hay formas maravillosas que me encantaría verlas en un Yo era edificio. muy malo como arquitecto, muy malo. No iba a poder ser buen arquitecto porque hay normas, hay muchas cosas que son contingentes, ¿no? Contraignantes. Y eso no era lo que yo quería. Yo quería La libertad. verdaderamente la inventividad, pues lo que A surge de principios de ahí. los 90, precisamente, Pancho, vienes aquí a Francia y Mm, te van muy bien las cosas. Recibes el encargo de un fresco para Arcueil, la localidad sí. donde tú vives desde hace años. E incluso firmas una puesta en escena en la Ópera Bastilla de una ópera de Mozart. Sí. Eh, Daba para todo, ¿no? Tu arte. Bueno, eso tiene que ver con, Estamos bueno, viendo el fresco, creo, de Arcueil, si no me equivoco. sí, ese es, sí. Sí. Y ese soy yo hace 2 años, no, un año. Me veo más joven. En cambio, el fresco no Zapaz cambia, el fresco no cambia, el fresco. Bueno, no importa, ¿Cómo, pero cómo fue eso de poner en escena una ópera de Mozart en la Ópera Bastilla que porque acababa de abrir entonces, yo, ¿no? yo expuse varias veces, al llegar a París, la galería que yo tenía, que era la Galería du Dragon, que antes era Galería Minotauro, me expuso varias veces en la FIAC, con One Man Show, y entonces, en una de estas pasó el director, Jean-Pierre Miquel, que era el director de la escuela de teatro acá, y después fue el administrateur general de la Comédie Française. Pero bueno, él me compró un cuadro y siempre me decía, yo quiero hacer algo contigo, yo quiero hacer algo. Y le propusieron a él de montar esta ópera de Idomeneo. Y bueno, eso se hizo. Se hizo. Imagínate. Cuéntanos, Milton, ¿cómo fuiste acogido aquí en París? Cruz Díez también tenía su taller en parisino, ¿no? Sí, ¿Seguiste claro. trabajando con él? No, 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 no. Yo vine a París porque fui invitado a la Bienal de París en el año 80. Me gané el derecho de estar aquí. Y mi intención no era venir a París, mi intención era ir a los Estados Unidos. ¿Qué pasó? Pero ya estando en París,
me reencontré conmigo mismo. Era la ciudad que me acogía, o sea, que me gustaba, que me sentía muy bien, que a pesar de que la temperatura no eran las mismas, pero yo me siento muy bien en París. Y tomé la decisión en un momento determinado y dije, mira, no me voy para los Estados Unidos, me quedo aquí en Francia, aquí en París, me quedé. Imagino que conociste a Denise René, la galerista, la papesa del arte cinético. Sí, bueno, yo conocí muchos personajes del arte cinético, por supuesto, porque yo estudié eso de alguna forma cuando estaba en Venezuela, pero ya cuando yo llegué a París ya yo no tenía el interés, no estaba muy interesado de seguir dentro de esa corriente, sino de abrir una pausa que fuera diferente dentro de las visiones de lo que es el arte hoy día. No estás lejos del arte bruto, ¿no? ¿Cómo le llaman? Art brut en francés. Te interesa la naturaleza tanto que no hace falta manipularla, la tienes ahí. La tengo ahí, pero hay que transformarla para poder dar un mensaje diferente. Si se trata de un mensaje para poder localizarse a sí mismo, uno tiene que transformar de alguna manera la materia. ¿No te dan miedo las noticias que oímos todos los días sobre el cambio climático, las temperaturas que suben, los incendios? Me da mucho miedo porque ya yo hace muchos años yo presentía eso de alguna forma y por eso es que entré en ese camino de protección a la naturaleza, de hacer viajes para saber cómo estaba la naturaleza en las partes que no va nadie, como en el Amazonas, y ver la fragilidad que existe ahí y ver también cómo el hombre de alguna manera vive y sobrevive en un medio que mucha gente en la ciudad no podría vivir 2, 3 días, pues. Por supuesto que no. Permíteme que volvamos a la exposición que acabáis de inaugurar en la Maison de l'Amérique Latina, la Casa de América Latina aquí en París. La idea de reuniros la debemos a la crítica de arte y curadora francesa Christine Frérot. ¿Cómo reaccionasteis ante su proposición, Pancho? Pues sí, creo que Milton y yo, de una manera así como innata, supimos que sí, ¿por qué no? No nos los habíamos planteado antes, pero a medida que íbamos elaborando el proyecto, comprendimos que efectivamente había muchas cosas que se añadían y que teníamos en común. Y si tú quieres, nos hizo descubrir eso, esta exposición. No es que yo, por mi parte, no tenía esa idea tan clara desde el principio, pero avanzando, me pareció que sí había armonía. Quizás Milton Becerra, el título de la exposición, Ultralínea, dice mucho, ¿no? Tus líneas, hay una magnífica instalación con unas líneas de muchos colores. Eso es lo que quizás tengáis en común, la línea, esa Sí, línea. bueno, eso fue lo que buscó Christine en un momento determinado, pero lo genial de ella es que ella le dio la vuelta al problema, porque en un momento determinado es verdad que nosotros no nos lo habíamos propuesto, nos conocemos hace muchos años, y ella de alguna manera buscó esa armonía para que la exposición de alguna forma eh, marchara, pues. Y yo me he dado cuenta de que lo que dice Pancho es verdad, porque hay algo que se proyecta del exterior al interior y del interior al exterior. Quiere decir que hay un mundo, como tú lo has dicho, que es un mundo como llegado a otros planetas, pero hay un mundo que pertenece acá, que es este mundo nuestro, y que de alguna manera nosotros también no estamos acostumbrados a descubrir esas cosas maravillosas que tiene nuestro propio mundo. Además, en la primera sala de la exposición habéis colaborado en una obra común, ¿no? Hay unos colgantes de Milton y un fresco detrás de Pancho. ¿Cómo fue el trabajo en esa sala? Bueno, ¿No os igual, de una peleasteis? manera muy espontánea. Yo no sé, yo estoy sorprendido porque de verdad esto es un encuentro entre Milton y yo que fue fluido, Sí, fue sin anestesia. sí, es verdad, es Lo que no verdad. Fue suele así ocurrir, que ¿eh? él me dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, habíamos pensado en varias soluciones de trabajo en conjunto y un día pues me dice, Milton, bueno, voy a venir a tu taller para ver qué podemos hacer. Y entonces se me ocurrió,
bueno, vamos a ver unos diseños que tengo en la computadora de cosas que ya había hecho, pero que no había mostrado. Y él los vio y eso es. Y ya. Perfecto. Además es una especie de retrospectiva a dúo, ¿no? Porque las obras que mostráis son de diferentes periodos de vuestro trabajo, Sí, ¿no? Tienes obras que yo he visto en la Galería Tessa-Erol hace muchos años ya. sí. Es importante eso de volver la mirada atrás. Milton, quizás. Sí, bueno, para mí es descubrir algo que vio Cristina, porque está colocando obras mías de los años 70 eh, y después de los años 80 y después de los años 90. Y la gente ha estado impresionada con esto, realmente, porque hay muchas personas que no lo sabían, pues, que no sabían. ¿Ha sido difícil recuperar esas obras de hace 10, 15, 20 años? Pues uno siempre tiene un poco de esas obras en su taller. Yo no mucho, pero una anécdota pues que concierne esta exposición es que justamente Tessa, cuando cerró la galería, ellos me compraban obra, ¿no? Efectivamente. Y me dijo, mira, te vamos a devolver las obras porque ya no, o sea, yo no quiero que mis hijos, bueno, no sé, o que vaya a pasar algo que te la vayan a vender en subasta, o qué sé yo. Eh, y, eh, y bueno, me devolvió unas obras que yo he podido entonces mostrar en la exposición. No hay mal que por bien no venga, Sí. finalmente. Además, en la gran instalación que tienes, Milton, al final de la exposición, has utilizado un cuarzo maravilloso. Normalmente era una La roca. selenita, selenita. Es selenita, Sí. pero habitualmente es una roca, ¿no? Ahí has encontrado una selenita especial para esta exposición. Sí, es difícil conseguirla cristalizada. La selenita es un mineral que se consigue en mina, pero conseguirla cristalizada no es muy fácil. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en la Maison de l'Amérique Latine, la Casa de América Latina, aquí en París, para la exposición Ultralíneas de los venezolanos Pancho Quilichi y Milton Becerra. Muchísimas gracias a ambos por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito con esta exposición. Permitidme también que dé las gracias a Julián Leng y a Tiffany Menta, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, seguro que en Caracas, en Venezuela, también gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, que es la cadena de la OEA, y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Milton, cuéntanos. Disculpa, pero yo quiero darle las gracias a la Maison de l'Amérique Latina y al equipo que trabajó en la exposición, que fueron increíbles, y por eso la exposición es un hecho hoy día. Ahí queda dicho. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.